Hola Felipe. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Un gustazo. Un placer, sobre todo un placer que nos recibas, porque para mí es muy importante hablar con vos por la amistad que nos une y porque siempre en nuestras diferencias todo lo que has hablado sobre el judaísmo a mí realmente me ha inspirado mucho a seguir aprendiendo. Bueno, me alegro que haya sido así, por supuesto, en lo personal, a un amigo ni que hablar. Bienvenido a Betilel y a este encuentro conmigo personal. Bueno, vos sabés que un poco la idea que trabajamos acá es como que vos puedas exponer un poco las ideas que hacen a tu manera de ver el judaísmo. A mí hay un tema que alguna vez lo charlamos y ahora viendo las declaraciones del Papa sobre el eclipse de Dios, me sigue dando vuelta, que es, que te quisiera preguntar de este modo: ¿hasta qué punto las metáforas que hay en nuestros textos sagrados, los relatos de nuestros textos, vos crees que son pertinentes o que le brindan al hombre algún tipo de explicación sobre su realidad contemporánea? ¿Siguen vigentes los textos sagrados? Bueno, tu pregunta involucra varias preguntas de manera simultánea. Vamos a empezar por una de ellas. La dimensión de las narrativas o de las metáforas, como mencionaste, que se utilizan, ya fueron interpretadas como metáforas inclusive en los sabios de los tiempos más antiguos. Hay una expresión que aparece en los textos sagrados rabínicos que dice Ein Makshim al-Adrash, que significa no se puede cuestionar, ni plantear, ni golpear la estructura de un midrash. ¿Saben lo que es un midrash? Por supuesto, una alegoría, un texto educativo, interpretativo. Las alegorías y los midrashim, en este caso, eran interpretados justamente como eso. Si bien podían haber inducciones teológicas y planteamientos de amor a Dios y educativas respecto de la aceptación de determinadas mitzvot, nunca fueron entendidos, sobre todo cuando son agádicos, o sea, alegóricos en este sentido, nunca fueron entendidos como verdades absolutas. Fueron entendidos simplemente como pautas educativas que ayudaban al creyente a poder, uno, acercarse y entender mejor a Dios, que por supuesto Dios era presentado en otros textos de manera mucho más complicada, mucho más sofisticada, que estaba para la mente de quien lo podía comprender, o bien porque el hecho de la utilización didáctica, y acelero y afirmo esa palabra didáctica, de la utilización de un midrash, digamos, de una alegoría, tenía que ver con volver mucho más entendible a la persona sencilla la intención del propio texto. Uno podría agregar inclusive que hay un concepto en hebreo que se llama lehavev et mitzvot, que significa hacer a los preceptos mucho más amables, más friendly, ¿no es cierto? Mucho más queribles para las personas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que hacer tu nomología, es como si yo tomara una fábula de Esopo de La Fontaine, ¿no es cierto?, y hablara de la zorra y las uvas, y de pronto alguien levanta la mano y dice, pero esto es una torpeza, porque la zorra no habla, y la cigüeña tampoco. Entonces uno dice, mira, no es una clase de zoología. A ver, es una fábula. Muchas de estas historias representan exactamente lo mismo. Es lo que se llama la enseñanza del Musar Askel, la enseñanza de la moral que te ilumina, digamos, que te da cultura. Y la intención justamente es esa, iluminar, ser didáctico, ejemplificar determinados preceptos que por supuesto sí tienen que ver con la normativa general de la vida. Tienen vigencia, absolutamente tienen vigencia, en la medida que el docente o el instructor sea exitoso, sabio o conocedor por lo menos de aquello que está enseñando. O sea, tiene la misma vigencia que la utilización de determinados modelos simbólicos y semióticos, para utilizar algún idioma estructuralista, pueden significar para la transmisión de determinados contenidos. Por supuesto que tienen vigencia en la medida que sean bien utilizados, pero hay que saber diferenciar entre afirmaciones teológicas formales, normativas, o simplemente expresiones didácticas, que es lo que hacen justamente lo que expliqué antes. ¿Qué diferenciaría en ese sentido nuestras fuentes sagradas de otras fuentes morales que ayudan al desarrollo espiritual de la gente, como no sé, el I Ching, de otras tradiciones que no son las judías, simplemente que son nuestras fuentes? Digo, ¿esa es la diferencia o hay algo más? Primero que lo que mencionaste no es una cosa menor, ¿no es cierto? Pero hay otras diferencias importantes. Yo voy a referirme a algunas de ellas, que son las que me vienen al pensamiento en este momento. Primero, una de las características, digamos, de la forma de vida judía, y es la mejor forma que me parece que es para definir esto que llamamos judaísmo, es justamente la pauta y la norma. O sea, el valor, o sea, el concepto de valor que se emerge o se evalúa dentro de la tradición judía está anclada en una norma, en un precepto. Digamos que el judaísmo, para utilizar una alegoría a lo mejor no muy simpática para todo el mundo, el judaísmo sería más conductista que freudiano.
en el sentido no es tanto cómo estás y cómo te sentís, Claro. sino qué es lo que haces y qué es lo que observás. Lo que va a tener un impacto inclusive en la dimensión de la práctica y la fe, un tema que en algún momento abordaremos quizá más adelante en esta conversación. El judaísmo sostiene la cuestión de la práctica, la cuestión de la conducta, y de la conducta emerge el valor. O sea, la dimensión de la reflexión está representado por el precepto del estudio, Talmud Torah Keneget Kulam, o Vehagita Boyomam Balayla, que significa tendrás que discernir y confrontarte con el texto día y noche, la dimensión del estudio. Pero cuando la dimensión del estudio se vuelve un acto sagrado para aprender y para estudiar, de ahí se deriva que lo importante es qué haces con todo ese bagaje de cosas que vos absorbés. Bueno, lo que haces es cumplir y ser mejor. O sea, todo aquel que sabe mucho y no cambia su conducta para ser mejor, para ser un mensch, por ejemplo, para transformarse en una persona digna, su estudio no tiene ningún valor. Y hasta hay algunos principios que hasta enojan al cielo de alguna manera. Entonces, digamos, la característica de nuestra tradición es que toma la norma y la práctica, el levantarse y hacer y actuar como un elemento central. Donde la idea, como dije, y el valor devienen de una práctica mejor desarrollada y más establecida. Con respecto al tema, porque somos nuestros, algunos lo minimizan. Yo tengo una actitud, desde lo personal, bastante respetuosa respecto de que sea nuestro. En general, a veces desde la ignorancia se plantea que quién es el judío, el que sabe más, que sabe menos. Yo soy judío si no ayuno en Yom Kippur, o soy judío si no voy a Israel, o soy judío si tal cosa, tal otra. En definitiva, yo digo, digamos, la identidad judía está pautada por una pauta, por un elemento formal dentro de la tradición judía, como cualquier sociedad tiene un elemento legal que establece quién es judío. Ahora, independientemente de eso, la calidad del judaísmo que se da tiene que ver con aquellas elecciones que vos hagas respecto de tu práctica, como dije antes. Ahora bien, yo creo que el judaísmo es lo mejor que hay, y bueno, yo suelo decir que el pueblo judío no es el pueblo elegido, sino el pueblo que eligió sentirse elegido, que es distinto. Ahora, si eligió sentirse elegido, tiene que poder tener claro por qué decidió sentirse elegido. En la tradición judía, el concepto de llevar a un mundo mejor es mucho más importante que cualquier otra cosa. Concepto de tikkun olam, concepto de respeto, concepto de solidaridad, son elementos que uno nuevamente lleva a la práctica, pero sustentan el por qué eligió sentirse elegido. O sea, la dimensión de la elección en la tradición judía, mucho más que un privilegio, es una obligación. Claro. Es como, qué privilegiado que sos, perteneces al grupo de élite del ejército, qué privilegio. Ante cualquier problema que hay, soy yo el que me están mandando. Si hay que rescatar a un tipo que está siendo tomado por determinado grupo terrorista, soy yo el que va. O sea, la elección te plantea cierta obligatoriedad moral y ética a la que vos accediste porque decidiste pertenecer por voluntad a esta comunidad que sostiene determinada práctica. Por último, el concepto de que es nuestro, yo esto lo comparo con lo siguiente. Yo no sé si mi papá, que en paz descanse, fue el mejor padre del mundo, probablemente no. Yo no sé si mi viejo era el más sabio, seguramente no. El más exitoso económicamente, claramente no. Pero era mi papá, y yo lo adoraba. Con la tradición judía pasa algo similar. El hecho de que sea mi papá, el hecho de que sea amigo, el hecho de que me pertenezca a mí desde mi identidad más profunda, me obliga a determinadas cosas. Me obliga, por ejemplo, a que si yo voy a elegir rechazarlo, tengo que tener muy claro por qué lo rechazo. Lo que me vincula con el concepto de honestidad intelectual. Uno tiene derecho a rechazar el judaísmo, su práctica, sus principios, y eventualmente hasta su sentimiento y su voluntad de pertenecer. Pero tiene que tener claro por qué lo está haciendo. Por lo menos tiene que dar el beneficio de la duda y la honestidad intelectual de estudiar algo que pertenece a tu propia identidad. Hay todo un debate acerca de si se puede o no se puede dejar de ser judío, ¿no? Un poco en esta línea. Sí. ¿Qué pensás de eso? Yo te contesto, digamos, la forma de vida judía tiene una legislación que le es propia. Es una legislación que en algún momento algo de esto se podía cambiar, pero se cambiaría en la medida que, como diría Rousseau, habría un contrato social en el cual se pautarían aquellos referentes que son importantes de lo legal, modificar la estructura que rige la condición judía. Por supuesto que hay muchos valores, muchas vertientes, pero el judaísmo tiene su propia legislación. A ver, cuando yo voy a casar en el templo a una pareja, la caso de acuerdo a la ley de Moisés e Israel. Esa ley no es una intangible. Hay referentes, hay lecturas, interpretaciones de tal manera, de tal otra manera, hay una ley que tiene que ver justamente con ese punto central de qué es lo que significa eso. Y vienen a buscar eso, además.
los que se vienen a casar acá. Vienen a buscar eso, pero te va a sorprender, Darío, vienen a buscar eso de acuerdo a diferentes referentes. O sea, vienen a buscar eso porque es un mandato del padre, volvemos otra vez a mi viejo que en paz descanse, vienen a buscar eso porque se sienten identificados con la legislación que les rige la condición judía que tienen, vienen a buscar eso porque es una experiencia de estar en ambiente comunitario, o sea, tiene que ver básicamente con todas esas cosas. Bajo ese punto de vista, la legislación judía es aquello que, digamos, nos rige a nosotros. Más allá de esa legislación, las formas que uno está refiriéndose a su propia identidad son bastante abiertas. Pero la condición judía está planteada a partir de esa legislación. Cómo uno lleva adelante la práctica tiene que ver con las decisiones personales que uno hace. Algunas decisiones van a estar sostenidas por distintas interpretaciones que serán legítimas dentro de la tradición judía. Otras actitudes no estarán contenidas por esas interpretaciones, y esas interpretaciones estarán vigentes en la medida que uno las elija, pero podrán o no estar legitimadas por la comunidad judía desde el punto de vista de su propia legislación. Pero esa es la libertad de cada uno. Hay un principio del Talmud que dice Akol talui bashamayim chutz meirat shamayim, lo que significa todo depende de Dios, excepto una cosa, la decisión del hombre de cómo respetar a Dios. O sea, eso no es un mandato divino, sino que es decisión del propio hombre de poder